Bienvenidos a un nuevo episodio de... Parchando la carpeta. Hoy hablaremos de un tema que a todos nos da mucho miedo, pero todos tenemos que afrontar en la universidad y son las prácticas profesionales. Para eso tenemos un invitado especial, estudiante de Ingeniería Mecánica, Juan José Arrubla. Juan, bienvenido. Hola Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Si quieres, de ahora en adelante te puedes referir a mí como Arro. Muchas gracias, afición. Esto para De vosotros. una. Arru, contanos entonces cómo fue tu experiencia, qué hiciste, qué proyecto estuviste trabajando mientras estabas en práctica. Bueno, yo estuve en una empresa que se llama Isagen, que es generadora de energía acá en Colombia, y el proyecto en el que yo estuve trabajando se llamaba Diagnóstico Automatizado de Máquinas utilizando inteligencia artificial. Uy, no, no, espere, tapo. Ahora sí, primero en español, porque es que no entendí, fue nada. Vale, para hablarte en español como me estás pidiendo, el proyecto consistía simplemente en explorar distintos modelos de inteligencia artificial que permitieran agilizar y facilitar la forma en la que se diagnosticaban las patologías que podía estar teniendo una máquina y los generadores de la empresa. O sea, básicamente, pues, con lo que ibas a desarrollar, ibas a predecir el futuro de las máquinas, de cómo se iban a comportar. En cierto modo, sí. La idea era poderse anticipar en el corto plazo algunos tipos de patologías que ya se conocían y también tener una reacción temprana a las fallas. Súper bacano. Suena que estuvo bien, bien complicado eso, ¿o no? Sí, estuvo bastante complejo el proyecto. Como sé que a la mayoría de nuestros oyentes ingenieros les encanta y les apasiona el tema de la gestión de proyectos, hoy les traje otro invitado especial, experto en PMI, que nos dará su punto de vista sobre el proyecto que desarrolló Arru en su práctica. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Ana. Empecemos. Cuéntanos un poquito más cómo fue la llegada a la empresa, en qué área estabas trabajando. Claro, mira, la empresa era bastante grande y yo estuve particularmente en la gerencia de producción, donde había un programa activo que se llamaba Transformación Digital. Me imagino entonces que te tocó trabajar con un montón de gente. Sí, había bastantes personas, había gente con mayor autoridad que otras, había más subordinados y había bastantes proyectos dentro del programa. Particularmente en el programa, en el proyecto en el que yo estaba trabajando, estaba solamente yo. Ay, Aru, de verdad, o sea, no tenías equipo. Bueno, Pues, Ana, según eso que yo estoy mirando o observando lo que Arro estaba contando, pues él hizo parte del proyecto como una persona íntegra, o sea, como que era el digno de confianza para entregar el proyecto, era el que cumplía. Lo que él lo puso a ser como el papel del steward, lo que le lo puso como en cabeza de él, como ser el responsable. Sin embargo, él al tener diferentes personas a las que entregar y que personas que estaban revisando en todo momento el proyecto, como personas de autoridad o como personas que estaban dando la aprobación, pues ahí se puede ver que también estuvo en un equipo de trabajo. Por otro lado, pues él nos contó que estaba en un proyecto y ese proyecto hacía parte de un programa y este programa hacía parte de un portafolio, lo que se puede hablar como un sistema de sistemas. O sea, y todo esto relacionado pues con la gerencia hace parte de qué. Estos son los principios de la gerencia de proyectos. Ah, ok, o sea, ahí tenemos que era un sistema de sistemas, tenemos un equipo y tenemos un steward. Así es. Ya, qué equipo tan reducido, Aru, la verdad. Trabajar con, o sea, prácticamente tu equipo se reducía en tu jefe y en ti. sí, y en las personas que iban aprobando los resultados a medida que los iba teniendo. ¿Y cómo era la comunicación con esas personas? Pues me imagino que esos eran los interesados pues del proyecto, cómo se comunicaban, cómo participaban ellos. Claro, la comunicación con todas estas personas era bastante diferente dependiendo de con quién estaba hablando. Por ejemplo, con mi jefe,
Yo iba hablando constantemente para saber cuáles eran los parámetros con los que podía ir trabajando con la persona que iba a ser el usuario final del programa. También tenía que estarme comunicando y era a esa persona a la que le iba mostrando los resultados a medida que los iba obteniendo para saber qué necesitaba o qué cambios él requería o si le parecía que íbamos por buen camino. Tenía que estar comunicándome mucho con él. Y también había una parte de una investigación externa con una universidad que ya la comunicación era no tan frecuente, que ellos también estaban muy interesados en saber los progresos y los resultados para ellos ya después poder hacer un tema de investigación, una publicación con este tipo de modelos. Según eso que estoy escuchando, Arru, básicamente tú hacías como parte del líder al tener que tener una comunicación asertiva y velar por el bienestar del proyecto y que todo se entregara pues en los mejores términos, en los mejores tiempos. Además veo que habían muchas personas interesadas o Stakeholders. lo que permitía que pudieras estar mirando como un panorama muy amplio y estar en todo momento en comunicación con cada uno de ellos para que todas estas personas o todo este grupo de gente saliera bien beneficiado del proyecto, que todos tuvieran las mínimas repercusiones y las máximas ganancias. Súper bacano eso y todo el tema de la comunicación. O sea, aquí vemos que la comunicación es clave desde el inicio para uno poder desarrollar un proyecto, porque me imagino, Arru, poner un montón de gente de acuerdo no debe ser tan fácil. Ahí cogiste buen callito para aprender a comunicarte con todos en la práctica. Sí, y además una cosa que a mí me gustó bastante fue que mi jefe, que era la persona de mayor autoridad, que era la persona que podía básicamente parar el proyecto en cualquier momento o decir si todo estaba muy bien y financiarlo, me permitió hacer lo que necesitara en cualquier momento, pero tampoco me tiró al charco y no me dejaba ahogar en ningún momento. O sea, pero ahí sí me confundí porque yo creí que un líder en un equipo era solamente una persona. No, Ana, ahí te estás equivocando. O sea, en un equipo cualquier persona puede ser líder, cualquier persona puede sacar la cara y hay muy diferentes tipos de líderes. Líderes autoritarios, líderes que es en un momento de difíciles decisiones tienen que sacar la cara y echarse al agua con toda la responsabilidad. Entonces, en este proyecto particularmente a Arru y a sus diferentes personas del equipo les tocaba ser líderes en diferentes partes y etapas del proyecto. Rui, cuéntanos, pues adentrándonos un poquito más en lo que fue el proyecto, ¿qué beneficios le ibas a traer a la empresa con ese proyecto del que nos estabas hablando? Claro, mira, el proyecto como tal era de exploración tecnológica para poder dar un paso adelante hacia la migración a un régimen de mantenimiento predictivo. Este tipo de regímenes de mantenimiento son bastante atractivos para una empresa tal como Isagen, porque teóricamente podría significar ahorros de millones de dólares en cada año en temas de calidad de funcionamiento de las máquinas, en ahorro de mantenimientos no necesarios y ese tipo de cosas. Claro, me imagino, y con eso empiezan a mochar cabeza y echan a medio esa gente por allá de cuenta de su proyecto. No, ese fue el temor de bastantes personas, pero no, precisamente ese tipo de tecnologías antes traerían más personas con muchas más capacidades para poder hacer todo de forma automatizada, pero entonces el tiempo que estas personas no le estarían dedicando al mantenimiento, se lo pueden dedicar a cosas mucho más complejas. No, y pues hablando de complejidad, me imagino que para un proyecto con ese alcance tuviste que haber trabajado súper duro, eso suena súper complejo. Bueno, sí, el reto como tal fue bastante difícil, puesto que yo como ingeniero mecánico no sabía mucho de desarrollo de interfaces, por ejemplo, y en esas reuniones constantes que yo tenía que tener con todos mis superiores y con todos los interesados, teníamos que ir evaluando la calidad de los resultados que iba obteniendo y a qué medida se iban
teniendo, pues se iban haciendo los objetivos. Y en cada una de estas reuniones, el usuario final siempre me pedía que cambiara algo, que agregara algo, por ejemplo, una interfaz de usuario que me tocaba programarla por completo a mí solo. Súper teso eso. ¿Y cómo era el proceso, pues, para saber cómo, o el seguimiento para saber que todo estaba saliendo bien, o cómo lo hacían? Bueno, había bastantes controles de calidad del proceso, iniciando incluso desde garantizar la calidad de las señales que se iban a procesar. Para eso entonces tocaba pasarlas por filtros informáticos y bastantes de estos modelos que no te voy a aburrir con eso. Pero también los resultados los iban evaluando mis superiores a medida que los iba exponiendo. Entonces teníamos matrices de calidad y teníamos la profundización a la que se iban cumpliendo los objetivos, de qué tan satisfechos estaban con los resultados. Entonces, qué pena te interrumpo ahí, pues como para decirle a nuestros oyentes como los principios que se vieron ahora. Cuando Arru nos contaba de todos los beneficios que traía para las máquinas y para la empresa, tanto en sector, en monetariamente y en tiempos, podemos mirar el valor que este proyecto tenía para la empresa y que podría ser escalado mucho más grande, pues en diferentes industrias. Además que pues se veía que es un proyecto complejo, ya dado que todos los proyectos en la vida son complejos, unos son menos complejos que otros, pero absolutamente todos los proyectos son complejos. Pero algo que me pareció muy brutal era de cómo él se tenía que empezar a adaptar a las necesidades del usuario final, a empezar a entregar diferentes cosas. Esto se le puede llamar Tailoring. lo que permite pues es como mirar tú cómo vas cambiando tus resultados para beneficio del público. Y otra cosa que es muy chévere que se pudo que se pudo ver durante este proceso es que siempre tuvieron matrices de evaluación para mirar que todo esto estaba teniendo buenos resultados y esto quiere decir que el proyecto estaba teniendo una buena calidad, que ese es el otro principio de la gestión de proyectos. Claro, y hablando de calidad, me imagino que tenían que prestar demasiada atención a la calidad con el tema de recolección de datos. Claro, la recolección de datos era muy clave, pero también era el punto débil del proyecto, puesto que representaba un tema de un problema de ciberseguridad a la hora de la comunicación con las señales de entrada, porque por O ahí nos sea, los podían podían llegar a hackear. hackear. Claro. Exactamente. También había un tema de que si una máquina fallaba, también los datos podían interrumpirse en cualquier momento, pero esto lo veíamos como una oportunidad a la hora de ver si el programa era capaz de anticiparse a este tipo de fallos y pasó y vimos que sí podíamos predecir esa falla. Entonces, qué pena yo te interrumpo ahí. Entonces, para nuestros oyentes, pues podríamos decir que según los principios del PMI se evidenciaron riesgos tanto positivos como negativos. Pues estos negativos afortunadamente no pasaron, pero en estos positivos se pudo encontrar una oportunidad de mejora para todo el proyecto. O sea, el Sí. riesgo negativo era el problema de ciberseguridad y el positivo fue que a partir de la falla lograron obtener una oportunidad. Sí, pudimos ver que nos podíamos anticipar con más o menos 5 horas a las fallas. Claro, y me imagino que también con todas esas limitaciones informáticas te tocó adaptarte un poco a todo este tema. Claro, por temas de ciberseguridad, yo no tenía acceso a tantas tecnologías que podían llegar a significar una entrada para un hacker, entonces me tocó improvisar en algunos puntos o hacer simulaciones para poder seguir adelante en el proyecto. Según esto, pues que estamos escuchando de Arru, según los principios, puede hablarse de la adaptabilidad y resiliencia, adaptarse a todos estos cambios que se van presentando a la hora del desarrollo del proyecto y a los posibles impactos de no tener los resultados esperados. Y finalmente me gustaría profundizar en un tema que había mencionado Arro anteriormente, que me pareció súper teso, que fue todo el tema del cambio. O sea, el cambio que iba a traer Arru con su proyecto a la empresa. Y para eso traje otra invitada especial que me gustaría que nos hablara un poco y profundizara más en el tema. Ella es psicóloga y también experta en gerencia de proyectos. Bienvenida, Mafe.
Hola Ana, gracias. Sí, lo que hablas es muy importante porque es uno de los principios, el cambio, y sabemos que eso genera mucha resistencia y más en este tipo de personas que son adultos y tienen una tradición muy fuerte. Pero para eso se maneja la gestión de proyectos, se trabaja psicológicamente con ellos y se les aporta pues desde el entendimiento y la paciencia. Entonces considero que podríamos hablarlo en otra sesión, no sé qué te parece. Claro, eso sería para un próximo capítulo, no se lo pierdan.